Muy buenas noches, distinguida doctora. Mi nombre es Edwin Alex Rojas Lima y el día de hoy vamos a hablarle sobre un caso penal. Este caso, este casito penal viene abarcando todo lo que es nuestro trabajo de nuestra tercera tarea académica que venimos realizando ya sobre jurisprudencia, sobre normatividad de repente de relevancia de los casos del baguazo que viene siendo analizado. En este caso vamos a tocar el tipo penal. El tipo penal es el expediente número 194-2009, 0163-2013. Como les vuelvo a repetir, mi nombre es Edwin Alex Rojas Lima. Soy estudiante de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú y curso el ciclo número 7. Estamos en el séptimo ciclo. Eh, este trabajo en sí examina una sentencia penal relacionada con los hechos que se dan el 5 de junio del 2009 en Bagua, Amazonas. Se produce un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden y los pobladores indígenas Aguajín y Huampis. Se revisa el contenido de esta sentencia y la conclusión, la sentencia es que se absuelve a los implicados, abordando los fundamentos jurídicos de las partes, ¿no? Asimismo, se identifican los problemas jurídicos, se propone un análisis crítico en la presente tarea académica y se plantean posibles soluciones para reforzar el respeto de los derechos humanos, tanto para los indígenas y también para el orden público, porque, como recordamos, hubieron fallecidos de ambas partes, ¿no? En el protesto en el marco de las protestas se dieron por dos decretos, como ya anteriormente se los habíamos que dio el gobierno del señor Alan García, el decreto 1015, 1064 y 1090, ¿no? Entonces, estos decretos que cuestionaban la propiedad de las tierras de estos señores, de estos pobladores indígenas, se produce un enfrentamiento en la curva del Diablo, en Bagua, que deja como consecuente 23 policías muertos, un desaparecido y 5 civiles fallecidos, ¿no? Además de esto, también tenemos la desaparición del mayor Bazán, que nunca se encontró su cuerpo. Inicialmente 54 personas fueron procesadas, 54 civiles, entre pobladores Abojín y Wampis, pero en el proceso fallece uno y quedan 53 pobladores sentenciados en un proceso, ¿no? De, donde se exige la utilización, donde hay una sentencia, ¿no? Que reconoce el carácter pluricultural del Perú y se exige la utilización de las lenguas indígenas en la interpretación adecuada. O sea, si incorporamos estándares internacionales, de repente costumbres indígenas, se valora la estructura federativa y no jerárquica. Por un lado, no se identificó ni siquiera por una vía indirecta quién disparó o lanzó artefactos que causaron las muertes o heridos ¿no? Por otro lado, tampoco se probó, ¿no? Como por decir, en principio se le estaba acusando al líder Alberto Pizango y al líder Santiago Manuin que hayan incitado de forma dirigida a cometer el homicidio, ¿no? Con discursos que fueron interpretados como un diálogo, ¿no? Pero sin embargo se evalúa el bloqueo de la carretera como un ejercicio legítimo de protesta colectiva, pacífico, proporcionado y motivado por la exigencia del diálogo y defensa de los derechos territoriales y ambientales. Se validaron realmente declaraciones bajo coacción, sin intérpretes o abogados, algunas con indicios de violencia o amenazas, por lo que no se admitieron como prueba. Recordemos que se debería de admitir como medio probatorio recién pasar como prueba, ¿no? Realmente este caso es emblemático porque tuvimos varias bajas dentro de la policía
que realmente también no actuaron con su debido procedimiento para actuar en estas intervenciones, ¿no? Recibieron órdenes de repente de los altos mandos y sin prever, ¿no? Que podría pasar, que los indígenas podrían verse de repente afectados, ¿no? En ese momento que ellos querían recuperar, ¿no? Tanto el lote 19 como también la curva del diablo, ¿no? Este expediente reviste una especial importancia en el ámbito jurídico penal porque evidencia los desafíos del derecho penal para abordar conflictos sociales con contextos interculturales. Este análisis nos va a permitir comprender cómo se explican los principios fundamentales del derecho penal, como la presunción de inocencia, la existencia de prueba individualizada y el principio de intervención mínima. Asimismo, también va a mostrar la necesidad de incorporar estándares de, de derechos humanos, ¿no? Y el enfoque intercultural en los procesos penales, contribuyendo al desarrollo de una justicia más equitativa, por decirlo, ¿no? Porque recordemos que lo justo es darle a quien se lo merece, ¿no? Y respetuosa y tiene que ser con una diversidad cultural también. En línea nos constituimos internacionalmente, tenemos también, recordemos que tenemos instrumentos internacionales que el Perú ha ratificado, ¿no? El estudio de este caso resulta fundamental para comprender los límites del derecho penal en conflictos sociales y étnicos, así como para fortalecer las garantías del debido proceso y no saltarnos ninguna formalidad, ¿no? Estipulada ya por la norma escrita en nuestro código penal, ¿no? También debemos de amparar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus contextos de una protesta social, ¿no? A nivel nacional, fue emblemática, ¿no? El Perú reconoce a los pueblos indígenas en la Constitución Política del 93, específicamente en el artículo 89, que establece que las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso libre de disposición de sus tierras. Ellos cuando empiezan a defender estas tierras, incluso con su vida, ¿no? También nosotros, o sea, también se tenía que, o sea, se tenía que recuperar el orden público, ¿no? Y también ya desocupar, ya que la carretera puede estar libre para que también los demás ciudadanos que no se veían inmersos en esta problemática puedan continuar con sus viajes, ¿no? En este caso, la Fiscalía imputa a los procesados la participación de disturbios, homicidio de 12 policías en la Curva del Diablo. La defensa alega que los acusados ejercían su derecho de protesta pacífica contra decretos que vulneraban sus territorios ancestrales. La sentencia determina insuficiencia probatoria para vincular individualmente a los procesados por homicidios. Es así que llegamos a una conclusión donde identificamos problemas jurídicos, ¿no? Durante el proceso penal, el Poder Judicial enfrentó múltiples problemas jurídicos, entre ellos la ausencia de pruebas individualizadas para vincular a los acusados por los homicidios imputados. La falta de intérpretes, como lo hemos venido repitiendo desde la primera tarea académica, la falta de intérpretes adecuados que garantizan un debido proceso intercultural. O sea, no podíamos poner un intérprete por poner, se tiene que tener un intérprete, como bien dice, adecuado, ¿no? Que sepa entender el tema, que sea conocedor del tema. Y la vulneración al principio, ¿no? De presunción de inocencia. La dificultad de compatibilizar el derecho penal sustantivo con los derechos colectivos de los pueblos indígenas fue atroz, como el derecho a la protesta, la consulta previa. Se observaron bastantes deficiencias en la obtención y valoración de pruebas. El juez realmente tuvo un arduo trabajo, pero la fiscalía también no supo de repente sustentar o poner peso, ¿no? A las imputaciones formuladas.
Se determina que la responsabilidad penal individual es contexto de multitud. También se valora las pruebas en delitos cometidos durante las protestas masivas. Hay colisión de derechos, ¿no? Entre el orden público versus el derecho a la protesta, el derecho a los indígenas, y también se da una responsabilidad colectiva. Realmente era difícil de individualizar la acción de cada acusado en medio de un enfrentamiento caótico. Tenemos también la prueba testimonial, ¿no? Las limitaciones y contracciones de las declaraciones prestadas por la fiscalía. Se dan los reconocimientos a los derechos colectivos, como ya lo hemos venido repitiendo, ¿no? Había tensiones entre la legislación penal y la protección de los derechos de los indígenas. Y es así que nosotros planteamos reforzar la capacitación de los operadores de justicia como una medida, eh, o sea, que ya viene pidiendo a gritos, ¿no? Unos intérpretes calificados desde una fase preliminar del proceso, ¿no? Consolidar los protocolos y garantizar el debido proceso, como bien lo acabamos de exponer, ¿no? Con un estricto respeto debido al proceso. Asimismo, se debe implementar un enfoque pluri, debe ser pluralismo jurídico que reconozca la autonomía y los particulares culturales también de los pueblos indígenas. Deben interponerse también algunos peritos, ¿no? Para que estos peritos en cultura y derecho indígena sean como un tercer profesional que pueda dar una razón y pueda justificar la debida motivación en una sentencia de un juez, porque nos va a ayudar bastante en la motivación de la sentencia, eh, el informe pericial que pueda tener, ¿no? A la mano, ¿no? Como medio probatorio también, ¿no? Y también necesitamos un control judicial para evitar la criminalización de la potestad social. Habiendo planteado ya la problemática y las soluciones, pasamos a reafirmar nuestra postura, ¿no? De que necesitamos, o sea, no solamente que se diga, sino también que se haga, ¿no? Las cosas como reformar los protocolos de investigación para los contextos de una protesta social, ¿no? Hubiésemos evitado tantas muertes, tanto del lado de los nativos como del lado de, o sea, del lado de la Policía Nacional del Perú, ¿no? La sentencia final absolvió a los procesados por falta de pruebas. El proceso penal se reflejó una tendencia a criminalizar la protesta, mostrando una justicia penal que inicialmente actuó, ¿no? Sin perspectiva intercultural ni con respeto a las garantías mínimas. También se observa un uso punitivo del derecho penal, ¿no? Que vulneró derechos fundamentales ya estipulados en la Constitución Política del Perú, lo cual posee una cuestión de independencia y objetividad del sistema de justicia. No obstante, la resolución de absolución marca un precedente, ¿no? Positivo en reconocer el derecho a la protesta y a la defensa de los territorios indígenas, sentando las bases para el fortalecimiento de una justicia intercultural y protección de derechos colectivos, aunque en el proceso se reveló la necesidad de reformas estructurales, de profundas, de una administración, de una justicia penal más evidencial, ¿no? Que no evidencie la debilidad del Estado para construir casos penales robustos en conflictos sociales. A su vez muestran un riesgo de criminalizar la protesta indígena. Sin embargo, también se